Y bueno, quiero que podamos dar inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy. Es muy especial que podamos compartir también el mensaje poderoso de Dios. Y la verdad es que hay momentos de definición en nuestras vidas. Yo quiero que tú pienses en esos momentos de definición en tu vida, en donde llegamos a un punto específico en nuestras vidas, en donde a partir de ahí se torna radicalmente diferente. A veces se torna para mal, a veces se torna para bien, pero a veces es muy identificable un cierto momento en nuestras vidas en donde vivimos un acontecimiento que nos deja marcado. O en otras palabras, o otra manera de llamarlo a esto, le podemos llamar que es un hito, que es un acontecimiento puntual de decisión en nuestras vidas. Y bueno, podemos a veces identificar que sucedió esto en alguna época en nuestra vida escolar específica, cuando estábamos en la primaria o cuando estábamos en la secundaria, prepa, universidad. No sé, a veces tenemos identificado que a partir de cierto año en donde tú estabas pasando ciertas cosas en tu vida, en donde fuiste marcado o marcada para poder ser una persona tal vez distinta. Alguna etapa laboral en donde trabajaste con algún tipo de compañeros de trabajo, tuviste algún tipo de jefe, algún evento familiar, algún momento en donde marcó nuestra experiencia, esa experiencia que marcó nuestras vidas y fuimos totalmente diferentes. Repito, a veces hay momentos en nuestras vidas que nos marcan, a veces para bien y a veces para mal. Pero ahí hay esos eventos y de esos eventos vamos a nosotros hablar en esta mañana. Uno de esos momentos de definición, a muchos podemos comenzar con cierta adicción. Antes de ese evento, antes de ese momento o etapa en nuestras vidas, no teníamos ninguna adicción y a partir de cierta etapa podemos identificar en nosotros que tenemos algún tipo de adicción, algún tipo de comportamiento inadecuado, puede ser inmoral, cosas específicas en nuestras vidas. Así que yo quiero que tú tengas en tu mente ese evento, ese momento, y que tú puedas reflexionar cómo cambiaste, porque en esta mañana lo que nosotros vamos a hablar es de una persona y de cómo cambió y cómo podemos nosotros tomar decisiones para poder cambiar. Estamos en una serie en donde vamos ganando victorias, cediendo el control. Estamos viendo las parábolas con ese enfoque de ganar victorias en nuestras vidas, ser diferentes, pero necesitamos entender que necesitamos ceder el control. Así que esta mañana, la clase de esta mañana se titula El Gran Despertar. El Gran Despertar. Todo comienza ahí. El Gran Despertar, todo comienza ahí. Y lo que nosotros vamos a abordar es la parábola del hijo pródigo. Solamente vamos a observar una parte de esto. Nos vamos a enfocar en una situación en donde podemos ver al hijo pródigo siendo marcado un antes y un después de esa etapa de su vida. Así que vamos a aprender de eso. Yo sé que es una parábola conocida para muchos, para todos, yo creo, de nosotros. Y bueno, pues hoy en esta serie vamos a comenzar con esta parte del hijo pródigo, con la clase El Gran Despertar, y vamos a identificar cómo todo, completamente todo, comienza ahí, en ese momento de despertar. Vamos a leer, no vamos a estar leyendo toda la parábola, vamos a leer ciertos fragmentos, porque ya es una parábola conocida para todos nosotros, y dice en Lucas 15:13, nueva versión internacional: poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y se fue a un país lejano. Nosotros sabemos que en el contexto este hijo menor reclama su herencia de una manera inadecuada, grosera, en cualquier forma de verlo, en cualquier época de la vida. Reclamar tu herencia a alguien en vida es algo que no es grosero, es algo muy, muy fuerte. Y nosotros podemos ver que lo que hizo este hijo al poder reclamar esta herencia que nosotros conocemos es que se fue a un país lejano y allí vivió, dice, desenfrenadamente
y derrochó su herencia. Lo primero que nosotros vamos a recapacitar, a ver en esta parte de la parábola del hijo pródigo, es que este hijo menor, algo que pasó en su gran despertar, en que el momento de su vida cambió y que puede cambiar también para nosotros, es despertó de lo irracional que es el pecado. Despertó de lo irracional que es el pecado. Y nosotros pudimos ver algo muy interesante. Lo primero que hice es que se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y ahí derrochó su herencia. La primera pregunta es, ¿por qué se fue a un país lejano? ¿Por qué no se quedó en el lugar en donde él vivía a derrochar su herencia y a vivir desenfrenadamente? ¿Por qué eligió un país lejano para ese estilo de vida? Lo que nosotros podemos reflexionar, obviamente a este hijo menor no era uno de las personas que les interesaba el qué dirán, el que hablaran de él, porque pues imagínate hacer lo que hizo, pedir su herencia, hacer lo que hizo no es algo que le preocupaba lo que opinaban las otras personas de él. Así que era factible que se pudiese quedar en su lugar de origen, a tener una vida desenfrenada y a tener también una vida de derroche. Pero lo que hizo el hijo menor nos ayuda a poder empatizar y entender cómo es nuestro comportamiento, cada uno de nosotros, cuando estamos no despiertos en la irracionalidad del pecado. Y la primera cosa es porque el pecado es irracional y necesitamos despertar, porque es irracional que pretendamos ocultarlo. Él se fue lejos porque no quería ser visto, porque no quería tener cercana a su gente, porque pretendía hacer lo que él le placía sin que nadie se diera cuenta. Algo ocurre en el pecado que, si tú te das cuenta, lo que se hace es vivirlo en oscuridad, tenerlo o hacerlo a escondidas, tener una doble vida, y conseguimos un teléfono doble y un número de teléfono para poder escondernos y hacer cosas y no revelamos otros datos para pretender también escondernos. Es típicamente lo que nosotros, cuando decidimos vivir en una vida de pecado, lo que nosotros vamos a querer hacer es ocultarnos, hacerlo en la oscuridad, el secretismo. Y sabes, eso es irracional. El que te vayas lejos, lo más lejos, como este hijo menor que se fue a un país lejano a derrochar su vida y a vivir desenfrenadamente. No sé qué pretendía, el que la gente no se diera cuenta, no lo viera a nadie conocido y poder disfrutar una vida llena de pecado. ¿Sabes? Regularmente lo que se piensa y el engaño del pecado en nuestras vidas, en el secretismo, en hacerlo en la oscuridad, en hacerlo escondidas de nuestro papá, de nuestra mamá, de la gente que nos conoce, de nuestro cónyuge. Lo que se hace en secretismo porque pretendemos que si lo hacemos en secreto, nadie se va a dar cuenta, nadie nos va a descubrir, no va a pasar nada. Queremos eximirnos de toda responsabilidad y lo hacemos en secreto. Pero yo quiero que reflexiones en tu vida. ¿Eso es posible? ¿Lo que has hecho a escondidas se ha quedado a escondidas? ¿O alguien lo ha descubierto? Y con el joven, con el hijo menor, dice lo primero, y aún no despertaba, era que él vivió la irracionalidad del pecado, pretendiendo ocultarlo e irse a un país lejano. Entonces, en el Lucas 15, versículos siguientes, 14 al 16, Lucas 15, 14 al 16, dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. La palabra clave que nosotros reflexionamos en que tuvo que despertar de lo irracional que es el pecado, es que ocurre algo en nuestras vidas cuando decidimos mantener una vida de pecado. Dice, cuando ya lo había gastado todo. ¿Sabes?
bueno, dice en el versículo 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Parte de que es irracional pretender ocultarlo, irnos lo más lejos posible. Otra cosa que el pecado es irracional es pensar que no me afecta tanto. Pensar que no me afecta tanto. Y la verdad, eso es irracional. El pecado a todos absolutamente, nos van a golpear y nos van a dar súper fuerte en nuestras vidas. Es irracional pensar que tú quieras hacer tu estilo de vida ya sea en secreto o lejos y pensar que nada va a pasar o que tú eres la excepción a las consecuencias del pecado, de la adicción, de la conducta inadecuada que has decidido abrazar y enfrentar. La palabra clave de lo que nosotros vemos en este gran despertar del hijo menor es que algo ocurrió. Dice, cuando ya lo había gastado todo. Obviamente nos dice la palabra de Dios que vino una gran escasez, etcétera. Pidió trabajo y vemos y nosotros conocemos la historia, ¿no? Un trabajo de migrante, un trabajo para un judío, que es totalmente el último trabajo que pudiese elegir un judío, ya que al cerdo lo consideraban como un animal inmundo. Pero lo que nos está reflejando aquí es que los placeres del pecado solo duran poco tiempo. Los placeres de la vida solamente duran poco tiempo. Ese pecado que nosotros decidimos vivir en secretismo o lejos de la gente que nos ama, ese pecado nosotros podemos ver lo que se transforma en esclavitud. Perdemos el dominio propio. Hacemos promesas con nosotros mismos de mantenernos firmes y vemos que las quebrantamos, que las rompemos. Porque el pecado, eso que decidimos hacer, nos ha esclavizado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre es progresivo. El pecado es degenerativo. Vamos, en otras palabras, de mal en peor. Porque el propósito del pecado, escucha bien, el propósito del pecado es dejarnos sin nada. El propósito del pecado es dejarnos sin nada. Por eso es irracional pretender tener y mantener una vida de pecado, aunque sea lejos, secreta. El propósito del pecado es dejarnos sin nada. Y el hijo menor no fue la excepción. Dice que después de que ya se había terminado todo, pasó ciertas cosas y circunstancias donde vivía en ese país. Y como estaba vacío, no solamente sin dinero, Imagínate esto, obviamente hacía fiestotas, hacía cosas, puesto que era una herencia. Dice que vivir una vida desenfrenada, obviamente estuvo con mujeres, estuvo con personas, pero ahí el retrato que nos deja esta parábola es que está solo completamente. ¿Y los amigos? ¿Y las mujeres? ¿Y el dinero? ¿Con quién? ¿Con quién estás? El pecado, su propósito es dejarnos solo. Y yo quiero que tú puedas identificar tu vida con aquellas cosas, porque nosotros ya tenemos cierta edad y hay cosas que a veces hemos decidido hacer de manera inadecuada, que la Biblia llama pecado, como son las conductas sexuales inadecuadas, cosas religiosas de idolatría, brujería, hechicería y cosas de carácter. Nosotros muchas veces hemos decidido mantener una vida encaminadas en ese sentido. Y no solamente al joven lo dejó vacío. Tú puedes mismo identificar cómo nos ha dejado vacíos cuando decidimos abrazar la irracionalidad del pecado. Nos ha dejado muchas veces sin dinero, igual que el joven, sin familia, sin amigos, sin nada. Esto no solamente podemos verlo a él, al hijo menor que le sucedió lo que vemos en la palabra de Dios. Seamos sinceros, el pecado es irracional y nos deja sin nada. Cuando una persona prefiere el camino del adulterio en secreto, ¿en qué lo deja? Lo deja sin nada, sin su familia, sin su esposa, sin dinero, un montón de cosas que perdemos porque esa palabra lo resume todo. El propósito es dejarnos sin nada. Así que este hijo menor está enfrentando esta situación de lo irracional que es el pecado.
Aún no despertaba de su situación. Tenía que pasar el gran despertar para él, como tiene que pasar para nosotros en este día, en el momento y en la parte en donde estemos. Es irracional querer ocultarlo, irte lejos. Vas a vivir las consecuencias. Y segundo, su propósito es dejarte sin nada. Yo quiero que tú pienses en esta parte, en este punto específico, en qué lugar estás. ¿En que te quieres ir de casa? ¿Quieres irte lejos? ¿A vivir solo, sola? ¿Te quieres cambiar y piensas que, bueno, me voy a cambiar de ciudad para cambiar de aires y ser diferente? ¿Es cierto eso? ¿Es posible cambiar lo exterior en lugar de lo interior? Yo te invito a que despiertes y reflexiones por un momento cómo el pecado, que sí trae cierto placer, un disfrute momentáneo, es irracional y es un llamado al arrepentimiento, porque es totalmente irracional. En Lucas 15, verso 17, este hijo menor sufre su gran despertar. Verso 17 lo explica con estas palabras. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Este versículo 17 es el versículo más animante, porque un joven, era un hijo menor, en donde tuvo su vida totalmente desenfrenada, en donde estaba vacío completamente, pudo recapacitar. Sabes, hay veces muchos papás, mamás, personas que anhelan, que oran, que imploran porque su pareja, su hijo, su nieto toque fondo, como nosotros le llamamos, ¿no? Toque fondo. Dios, que toque fondo y ya pare la irracionalidad del pecado que ha abrazado. Yo sé que muchas veces es tu oración al tener un hijo, una hija, un cónyuge en donde ha abrazado la irracionalidad del pecado, y tu oración es esto que vivió este joven y que lo demuestra en el versículo 17, que por fin recapacitó. Y eso es muy especial porque tuvo ese gran despertar de que el pecado es irracional, de que no vale la pena, de que se equivocó, de que tomó una mala decisión, que en su momento se le hizo la mejor opción, lo más inteligente, lo más sabio, lo más fresco, padre para su vida, pero es irracional en la época en que te encuentres, en el lugar en donde te encuentres. Y ese despertar, ese gran despertar, también le ayudó a que despertó de la insatisfacción de la bendición. Despertó de la insatisfacción de la bendición. ¿Cómo, Fernando? ¿Cómo que despertó de la insatisfacción de la bendición? Sí, lo que pasa es que estaba en el versículo que acabábamos de leer, y me voy a regresar a él. Dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Lo que está recapacitando y despertando es que él se sentía, cuando vivía con su padre, cuando vivía en su hogar, se sentía insatisfecho. No le gustaba esa vida, no le gustaba esas bendiciones que él estaba recibiendo como hijo. Y cuando despertó, aún las bendiciones de los trabajadores más pequeños de su padre, los jornaleros, las bendiciones que recibían los trabajadores más pequeños de su padre, eran deseables para él. Y antes de despertar de eso no le satisfacía. Tenía que despertar de la insatisfacción de la bendición que le rodeaba en su vida. Tener un padre increíble. Él sabía, dice: mi padre trata a los jornaleros con tanto cuidado, con tanto amor, aparte de proveerles su pago justo por su trabajo, aún les provee comida, y comida de sobra. Obviamente él estaba pasando una gran necesidad, pero él lo sabía. Él venía de esa casa, él venía de ese hogar,
ese hogar le estorbaba, no le gustaba, era guácala, quiero irme de aquí, no soporto más. Y cuando despertó, se pudo dar cuenta de las grandes bendiciones que él tenía. Entonces podemos ver ahí, en este texto, que cuando uno despierta, recapacita, despierta de lo irracional que es el pecado, toma decisiones, también despertamos de las insatisfacciones, de las bendiciones que nos rodeaban. A veces me ha tocado ver en centros de rehabilitación que ponen ciertas prácticas a las personas que se están rehabilitando, como dormir en camas duras, comer comida fría, a veces no en tan buen estado, y un tipo de maltrato de cierta manera. Y lo que yo escucho típicamente es cómo no valoré a mi mamá, cómo no valoré su bendición. Es típico. Si tú estás en este momento enfrascado, enfrascada en lo irracional del pecado, seguramente tu casa te estorba. Tus papás quieres salir de ellos. Ya les encontraste los mayores defectos a tu padre, a tu madre, a la congregación. Eso pasa en cualquier cosa. No cansamos a ver las bendiciones que nos rodean. Tenemos una vida de insatisfacción. Nada nos llena, nada nos complace. Y este hijo menor despertó. Cuando recapacitó, aún pensó, dijo, si eso tratan a mis jornaleros, olvídate, yo estaba súper bendecido. Mi papá trata también a los jornaleros, a mí me trataba increíblemente. Pues yo era su hijo, me daba muchísimo más bendiciones, más cosas, mejor trato. ¿Cómo pude hacer eso? Pero porque despertó. Entonces, yo quiero que tú pienses, ¿estás insatisfecho de tu iglesia, de tu casa, de Dios? Cuidado, es posible que sea un síntoma que no has despertado de la irracionalidad del pecado. Versículo 20 dice, en 15:20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Dice que él decidió emprender el viaje de regreso con un cometido, con un propósito en su corazón: ir directamente con su padre. No con un tío, no con un vecino, no con alguien que bendeciría de alguna manera a su papá y que dijo, pues con él, porque mi papá tiene buenas relaciones. No con un jornalero, échame la mano, dile a mi papá que me dé chamba. No, directamente a su padre. Él pensó emprender el viaje y reconocer lo que había hecho. Y vemos aquí en este texto, del texto 20, las acciones del papá. Y lo primero que esto nos denota es que esta acción de emprender el viaje e ir directamente a su casa es que despertó de la negación del amor del Padre, del cual él gozaba. Despertó de la negación del amor del Padre. Y vemos qué acciones, por lo menos vemos 5 acciones de iniciativa de parte de su padre. Dice que lo vio, que se compadeció, no había coraje, resentimiento, ira por lo que había hecho como hijo, por lo que le había solicitado, por cómo lo manejó. Dice que salió corriendo a su encuentro. Una iniciativa, un deseo: verte, te amo. Lo abrazó. Imagínate a qué olía. Él vivía y trabajaba con cerdos, ni los animales, ni la comida de los animales le daban. Si ni la comida le daban, yo pienso que no tenía ni para lo mínimo de asearse. Al padre eso no le importó. No le importó. Algo veía el padre hacia con el hijo. Aparte de abrazarlo, dice, y lo besó. Ese era el tipo de padre que él dejó. Él se había negado
a vivir ese gran padre amoroso, tierno, compasivo, que él tenía. No cambió su papá de una vez, de un día al otro y se tornó compasivo, con iniciativa, amoroso, ¿no? Ese es el padre que tenía en casa. Ese es el padre que decía, no quiero ya nada de ustedes, ni con mi hermano, ni contigo, ni con nadie. Wow. Podemos ver, estaba negado a poder disfrutar del amor del padre. Y este es el corazón real del papá. Yo pienso que estas acciones que él toma es porque un papá, una mamá, una esposa, un esposo es claramente identificable cuando mi hijo, mi hija, mi cónyuge tocó fondo. Y dices, ya trae otra actitud, ya trae otro corazón. Y lo que hizo el papá fue llenarlo con todas estas acciones de misericordia, de gracia, de amor. Y bueno, el padre no solamente se quedó con esos abrazos y con todo eso que él estaba haciendo. Lucas 15:22 dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, rápido, sin tardanza, traiga la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Lo que el papá hizo es, mi hijo necesita vestirlo, no solamente con ropa, con la mejor ropa, con la ropa de mi dignidad como hombre y señor de esta casa, la mejor ropa. Pónganle un anillo, que era la señal obviamente de la aceptación. De tú no vas a ser un jornalero, no, tú no vas a ser un empleado. Sé que renunciaste a ser mi hijo, pero yo nunca renuncié a ser tu padre. Yo nunca renuncié a ser tu padre. Y le puso ese anillo de tú perteneces a esta familia, que era el símbolo en aquel entonces de lo que significaba el símbolo real con el sello de la casa. Pónganle sandalias en los pies, que es, tú no vas a ser siervos. Los siervos y la gente está sin sandalias, está descalzo, tú no. Tú no eres eso, no lo vas a hacer. Traigan el mejor ternero. Celebremos. Familia, este hijo, en la parte de la irracionalidad del pecado, pudo reaccionar. Tuvo un gran despertar y pudo entender que era un callejón sin salida. Entendió lo irracional que es. Posteriormente nosotros podemos ver que entendió, wow, yo tenía una vida muy bendecida. Voy a hacer todo por recuperar lo que pueda recuperar. Pero se llevó la sorpresa, porque nunca había entendido ni vivido, porque se había negado a la bendición y al amor del mejor padre del mundo. Esta parte de celebración, de gozo y de todo lo que dice el Padre, tiene que ver en la vida eterna. Un momento en donde se va a vivir un momento trágico, indeseable, en donde se va a enfrentar el sufrimiento eterno. Así que versículos anteriores dice, wow, hagamos fiesta, el cielo hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Tenemos nosotros, familia, no sé en qué punto se encuentren cada uno de ustedes, en qué punto me encuentro yo, que tú y yo podamos reflexionar. ¿Te sientes insatisfecho? ¿Sigues queriendo vivir en el pecado aunque es irracional? Y la tercera pregunta, que hoy es el Día del Padre. ¿Alcanzas a sentir, a apreciar, a valorar, a disfrutar al Padre que tenemos? Es Dios, que tiene las mejores cualidades, que nos ama tanto, que da tanto por nosotros día a día. ¿Te sientes feliz? Sabes, el Día del Padre causa a veces muchas sensaciones en el corazón, porque no todos los padres son perfectos. Y a veces decimos, el Día del Padre no me gusta. Algunos padres se han ido, se han marchado.
y es un día triste para muchos en el corazón. Pero hoy tiene que ser un día de celebración para todos los hijos de Dios, porque es nuestro Padre y somos sus hijos porque Él vino y nos adoptó. Así que el joven, el hijo menor, despertó de lo irracional que es el pecado, despertó de la insatisfacción de la bendición, despertó de la negación del amor del Padre. Se negaba por muchos años y fue muy especial despertar porque ahora pudo disfrutar de ese abrazo, de ese beso, de ese amor que Dios le manifestó. El gran despertar, muy importante. Todo comienza ahí, todo. Tu recuperación, tu satisfacción y tu vida plena como hijo o como hija de Dios. Todo comienza ahí, con el gran despertar.